Muy buenas, aquí estamos de nuevo en el canal de Tier F. Vamos a hablar, pues otra vez, de un tier, ¿no? Ya hicimos el de los líderes, tocar de las legendarias, con alguna sorpresita que otra, imagino, porque no todo el mundo tiene la misma opinión, porque no creo yo que Dani piense lo mismo que yo de las legendarias, que es un pellejo. Ya veremos, ya veremos. Bueno, ya lo decimos, por aquí Dani, Bueno, Chaco, ¿qué pasa? el Ducito por aquí, el Daito, Buenas tardes, chavales. y bueno, sin más mamoneo, que nos tenéis mucho como un visto ya la cara, vámonos con el tier. No hay mucho más, ¿no? Vámonos, Venga, vamos vamos tú de ahí. con. Estamos ya por aquí, vemos ya el S, el A, el B, el C y el D de... Vamos, ni la compré, vaya. Desde mi opinión, después subirán de precio y me echaréis la culpa a mí, no pasa nada. Bueno, vamos a empezar ya con la primera carta, que es nuestro colega, el dragón de hacendado, el Bendu. Te lo vendo. Te lo vendo. Por El Ben. vendo. A ver. Por 8 maná, un 10-10. Por un ¿Qué manacillo más más quieres? que ¿Qué más tampoco, quieres? tampoco creo que haga mucho más, porque al atacar no sé yo si va a llegar a hacerlo. Y No si sé, lo yo hace, tampoco que sea. La verdad. no lo veo tan buena carta, más que nada porque no tiene impacto directo en mesa. Más que nada, una carta de coste tan alto debe tener algo más impacto en mesa Sí. para que sea una buena carta. Si no, es que no te va a solucionar. Y te puede barrer un poco las mesas. Bueno, pero es que no, es que cuando ataca, que no. Es que claro, es que cuando ataca. Si tú No, te tapeas de 8 y no haces nada. no. No. Ya, a mí Y me... mi Te tienes mínimo, que tener tu. Es que yo te lo digo, mínimo le da un por, bicho, por claro. coste 8 hay cartas como en esta expansión nueva, que hay cartas legendarias que hacen cosas al entrar. El Home One desde la primera también entra y hace cosas. Y el Snow, que vale, no hace nada, entre comillas, porque entra hace menos dos y más de algún bicho te quitarás. Claro. Después te lo O, puede también, matar instantáneo con o un lo Fede merma, o Dragon. merma. Te lo puede matar con un Fede Dragon Sí, al Snow, pero a lo mejor si te has llevado ya tres bichos, te has llevado tres bichos. Yo la verdad que el sí, Bendu, desde mi opinión, yo lo pondría en la C, porque por lo menos por 8 es un 10-10, Sí, estadísticamente hablando es bueno. No sé qué opináis vosotros. sí, sí. sí, sí, la C está bien. Pues Está bien nada, la C. vámonos para la C a nuestro coleguita Bendu. El siguiente que tenemos por aquí es a nuestro colega Sindralig. Sin Dali. Nuestro colega que dice que con un sable gana la partida prácticamente. Sí, Prácticamente. es fantasía, el sueño húmedo. Está No, Que complicado. es tienes, que tienes 8 maná, el otro está tapeado, tiene un sable en la mano. ¡Guau! Es la De misma carta. locos. Pero es si que no tienes no. el sable, No, con no. Y le pones el todo. sable y se prepara. No, ¿Vale? no, sí, sí, sí. Ahora un Obi-Wan Sí esos tiene. 3-5 nuevo te vale. Bueno, un Centinela Pike ya te para. Un muerto no me sirve, te hace día. Es que, yo qué Por sé. 8 maná ya está el super lace. No, Normal, Nah, aunque tú tengas un 8 hombres más sacrifica, agresivos y el otro tiene un Vengador, te lo mata. Yo qué y sé. vas para Que casa y... no. es demasiado enrevesado, Demasiado enrevesado. la ¿Vosotros verdad. qué pensáis? Esto Este es al lado del Bendu. ¿Al ladito de esto al lado de Bendu? mí. Joder, mira. Al Venga, ladito de Bendu. No, te no, va ha a dar de pasado, comer. no ha pasado mucho tiempo solo Bendu, ¿eh? No. Bueno, pues por aquí está nuestro colega Sindrali. Bueno, por aquí estamos. Vamos a colocarlo bien. Piggy. Colocadito. Bueno, no está tan bien colocado. Aquí está. Bueno, la siguiente cartita que tenemos por aquí es el padre, de Father. De De Father. De Father. Father, que yo, desde mi humilde opinión, lo único bueno que tiene es que es incoloro y lo puedes llevar donde quieras. No es verdad. Sí, lo puede Porque... llevar donde quiera, incluso fuera del La- mazo. efectivamente, eso te iba a decir. La Porque, puedes llevar en la caja de cambio para llevártelo, para cambiártelo a los IP. es que la Muy verdad, Porque para otra es cosa. que le pasa lo mismo a Vendu. 8 maná, te tapea, pum, por un 5-10. Pues bueno, Vendu por lo menos te pega 10. Pero este ni eso. aquí... Sí, Y utilizar las fuerzas normalmente cuesta maná. Shatterpoint cuesta, la maestra, Vernestra cuesta. Por lo general, gastar la fuerza cuesta. Maná. Maná sí, que ha gastado en poner a él. No lo veo. sí. No, yo no lo veo. A no ser que salga algún convito raro o algo, Claro, eso sí no puede. sé. No le veo yo ahora mismo gran futuro. Bueno, yo lo pondría igualmente en la C, la verdad. No... A la C. Ponlo por Uf, ¿A la delante, C por o a la 5 D? horas. Jesús, te he visto ahí con ganas de ponerlo en la D, ¿eh? no, Yo no, a la no, C, no, ¿no? hombre, a la D no. A la C, Pues está en bien. la C, hombre, Ponlo por por la Dios. C, hombre, por 5 loros, ponlo por delante de esta gente. Venga, Que es el vale. padre de Para todos. delante no, aquí todo el mundo igual, ¿eh? Si eres malo, eres Pues malo. nada, por todo nada, al hoyo. Al hoyo, ala. Bueno, miremos la siguiente cartita que es
siempre 2. Siempre 2. Siempre 2. Está interesante la carta. Jugosa, La verdad jugosa. que- Si, Una si eres carta capaz de un hacerla con 2 bichacos en mesa, pues muy buena. cartonazo. Ahora, Cartonazo. vas a poder hacerla con 2 bichacos en mesa. Bueno, o 2 bichitos, ¿eh? Te los conviertes en buenas criaturas. ¿Sabes? Si tú sacas. Sí, Con más de 2 bichos no la puedes hacer. Matarte sí, tú hombre, si aquí, juegas, no sé si hay un Seed coste 2, un Seed coste 3, y después juegas esto, y no te mandan a matar ningún bicho ni nada, o incluso el líder si saliera. Claro, Bueno, o un sí coste 4, sacas al líder en el coste 5, o sea, Revan, por ejemplo, Sí. y después con 4 maná que estás abierto, pum, haces esto. Tienes Bueno, a Dar Tyrannus, por ejemplo. claro, Thief, sacas Dark Tyrannus, después sacas sacas a Revan, la siguiente activas. turno. Un Puede buen valer, puede catecito, un buen valer. catecito. Puede Y al valer. tener escudo Sí. con Revan, ya al tradear te va dando más experiencia. Yo la pondría en la Sí. B, la verdad. No sé vosotros. en la B puede Un, ponerlo, un sí, poco porque un poco concreta con lo de los C y un poco rara de activar, yo la veo en la B también. sí, sí, la B. Pues aquí está. La B. Pues nuestra siguiente cartita, yo creo que está bastante bien la siguiente cartita, ¿eh? Porque nuestra siguiente carta es Qui-Gon Jinn. Pues con Jhin, Qui-Gon está guapo. Buena Qui-Gon carta. es buenísima carta, ¿eh? buena carta, sí, sí. Buena carta Yo... porque, a ver, el coste 7 siempre ha sido muy bueno. Al amarillo le ha faltado siempre el 7 de ataque, siempre se ha quedado en el 6. Y es verdad que te pasa siempre un 2x1 muy fácilmente. Claro, es la carta que te Sí. quita a Anakin y la carta que te quita a Luke, sin tener que depender de la Fene-chan. Claro. Siendo Han Solo, si eres Kill Lampo, bueno, incluso hace 8 daños. Si hace un coste 7, bueno. La verdad que es bastante Sí. bueno, yo. Y Es te puede buena quitar carta. dos amenazas. Te puede quitar dos Buena amenazas. carta. Es Sí. muy buena carta, sí. Esta en el A la pondríamos, ¿no? Yo la por lo pondría en menos el A también. Además te puede quitar dos, Sí, dos, en el A dos- sí, porque- dos bichos, ¿eh? Yo la Sí, pondría sí, en sí. la A. Le pegas a un líder, lo rematas, el líder te mata a ti y ahora después te quitas una unidad que ha puesto en nota. Es buena. Sí. Sí, Es yo buena. creo que guay, la verdad. Pues la siguiente cartita es Sucus. 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 Adiós, mi primo. Cinco Sucus, doble que mi amarillo. hermano lo conoce, pero lo conoce en otro ámbito. Yo conozco en otro ámbito, no tiene la fuerza Sí. todavía. La fuerza Estaba... no la tenía. No, A ver, estaba débil. te puede entrar, en su hermano te puede entrar con ambush, pero. Nah, esta está enfocada ¿Pero qué? en el throne del C turno. Esta es la Claro. única que puede sacarle jugo a lo que es la habilidad. Claro, ahora tiene que jugar Throne de C1 doble amarillo. Sí, doble amarillo. Yo la veo muy Sí, especial. han sacado también cartas nuevas, clave También que como- hace que miras como la primera y te carta- cuesta menos, pero no sé. No sé, ¿verdad? Hombre, si el Throne fuera un muy buen mazo, pues la carta sería muy buena en el meta, pero. Porque claro, Sinceramente. porque mejoraría un mazo bueno, pero es que está mejorando Claro. un mazo muy malo. Yo Claro. la verdad que la pondría en la B porque estadísticamente es buena, por lo menos. Y por el En tema la de que B. puede, en un Casbane doble amarillo con Forlón o en un Throne doble amarillo con Forlón, puede entrarte con Ambush, siendo un 5-8 por el +1/+1. Hombre, y si ya pescas la primera, porque por lo que vea, Hombre, pues, alguna vas a tener que decir. Si da la Claro. fuerte. hombre, si pesca, pero. Bueno, sí, la C de las mejores o la B de las más malas la pondría yo. Vamos a Sí, ponerle algo la así, B, algo ya así. está. Ya La vamos B, viendo venga, que qué la más. C está ahora mismo ya muy concurrida. Y está concurrido el C, la verdad, la C. O sea, Bueno, la siguiente cartita es Grogu. Grogu, buah, Luego horrible. cartón, ¿eh? Cartonazo, cartonazo, sinceramente. Yo pienso que mi queridísimo Han 2 puede ser la mejor carta del juego. Es que es buenísima. Al turno 1, Sí. ponerlo dañado, siendo un 1-4 con ocultación. Siguiente turno, lo curas, haces daño. Yo creo Sí. también que es una carta que fuera del turno 1 me parece mala. Sí, eso es para jugarla. Esto es como el que tiene el Pershing. En el Han es tier S, pero las demás no sé yo cómo entraría. Entonces yo la pondría en el A por lo mismo. La veo muy buena, pero solo la veo. Yo solo- Estadísticamente está bien. En el Han es Dios, en los demás mazos pues, más regulera. Pero bueno, en la A no, yo la veo bien. Que es Sí, incolora, no, perdón, es amable, es blanca. Entonces Sí. entra en cualquier Pero- zona. en cualquier- Pues la ponemos en la A. Sí, Aquí está Un la A, sello bueno, oculta, que está oculta, bien. hombre. Bueno, nuestra siguiente cartita es
Papá Vader. Madre mía, Papá Uf, Vader. Que agüita de viene coco. que se llama Darth Vader. No Van SL, se llama de apellido. Madre mía. Sí, el surfero, surfeando la El nave. surfero. La nave y la SL. Madre mía de mi vida, vaya cartón. Yo creo que Además, no hay duda. el dos Yo por- creo que incluso antes de ponernos a hablar de por qué es tan buena, podemos ponerlo directamente en la F. No hay. Sí. Sí, y ahora ya, Eso chavales, es. lo que estáis viendo este vídeo, meterse en Carmaker y comprarla. Porque esta carta Yo creo que va a ser la segunda más cara de la edición. Hay una se que. va a jugar mucho, mucho, Cuidadito. mucho. Yo tengo mi que perra. es el 2x1 más limpio que hay. Sí, sí, es que Te es, mata un bicho, se queda full vida y te mata otro gratis. sí, es que es Es muy bueno. uno limpio. Yo Con creo que- ambush, ¿eh? O sea, ambush. todo Sin lo ambush, sumado. Todo contando empeora el ambush. bastante. Sin Sin ambush empeora ambush, bastante. sí, bastante. Pero con ambush es demasiado bueno, Bueno, la verdad. sigamos Sí, con pero nuestra. ahora hay dos cartas entre el SL, el ¿Cierto? Saintly y la nueva amarilla. Es muy Sí, fácil meterle ambos de bicho. sí, sí. Bueno, yo creo que es un S merecidísimo. Pasemos con la siguiente cartita, la verdad que es HK47. Que yo sinceramente no lo veo muy para allá, la verdad. No sé No, qué ni pensáis yo. vosotros. Yo no la Sí. veo carta legendaria. Pero bueno, en todas las ediciones legendarias que no son legendarias, entonces, pues bueno, pues ahí está. Tú mismo no calla la boca más para adelante, pero A ver, yo lo veo bueno porque por 2 un 2-4. Pues claro, para ser legendario. A lo mejor en claro, esos colores es verdad que un 2-4 es más potente que en otros colores. Y por eso es legendario, porque la habilidad tampoco es que sea. Y los rasgos que tiene Cis y Droide, tampoco lo veo demasiado. no sé. Lo veo Más No allá lo que tiene te veo- lo mucha puede fuerza. traer la mano invisible, pero más allá de Sí, eso, te la que puede traer, tampoco es pero que Sí, digamos tampoco es que locurón. la vea yo. no tiene la fuerza Yo lo pondría en que... la B. Porque por lo La menos veo muy limpia. estadísticamente hablando es bueno. Sí, Sí, pues puedes tú ponerla a ver. en rojo maldad dices tú, pon coste 2. Seguramente metas este. Yo lo voy a poner en la B, la Claro, no, verdad. no, como, sí, como coste es bueno, pero por ejemplo, como está el Yode, que es la Yode, que es un 2-4, Claro, o la otra Yode, que es un 2-4, pero no son legendarias, ¿sabes? claro, Entonces, como la porque la legendaria, yo del no es legendaria este, sí. Claro. claro, esa es la cuestión. Y la Yole es mucho más buena. Sí, es mejor dicho, porque esta no es rara y las otras, o sea, que no tienen que ser las tres legendarias, sino esta debería ser rara, para mi punto de vista. Pero Sí, bueno, yo ahí lo está. veo. La siguiente cartita es el sable de luz fabricado. Buena carta. Muy buena carta al ser incolora. Puedes llevarla en cualquier Sí, mazo. Baja y se maldad, va a jugar te muchísimo. aporta esto. Baja heroísmo, te aporta lo otro. Es muy, Sí, muy buena, la verdad. sí. Sí, porque en heroísmo, si buscas recuperación, te da más 2 más 3, que vas a poder tradear bien un bicho, te vas a curar, más la curación que ya tengas. Y después con maldad, pues ya ves, pues pega de 4. Además 2, más 2 de inclusión. O sea, es muy versátil y yo creo que va a ser muy jugada. Esa carta va a ser muy buena. Incolora también. Sí, es incolor. Te pide que Que tiene que tener la fuerza, pero como hay tantos bichos ahora con la fuerza, tampoco creo que sea un problema muy... en otra edición hubiera sido una carta mala, pero en esta con Sí, tanta unidad a la que se la puedes colar, pues es buena. sí, sí. Yo Claro, también lo veo. yo te digo que lo veo flojo en comparación a los otros sables de las otras ediciones, sobre todo el de Jedi y el Fallen, pero vamos. Sí. Pero es que mm, esta lo que tiene es eso, que es muy versátil. Pues claro, Fallen el tiene que ser otro, maldad rojo, el otro tiene que ser blanco azul. Es que esta es incolora. Es que entonces muy Yo lo versátil. pondría en Yo la A, lo la verdad. pondría en la A. Sí, yo lo pondría en la A también. sí, sí, por lo lado, pero va a ser más buena cuando roten las cartas viejas. Va a ser bastante Sí, más buena. puede ser. Bueno, pues aquí va nuestra siguiente cartita, que es Yoda. Oh, Mamma mía. El adiós. maestro de los ¿Qué maestros. opinas de Yoda, Em, Zaito? Por favor, cuéntame. Pues opino que es un tier S como un camión. Como nuestro nombre del grupo, tier S. De ahí no me va a ver caro. Es bueno el bicho, ¿eh? Después muy de esto, buena. yo Es creo que que lo de hablar a los tres, a dar la opinión, es indiferente. Es la cartita del Gizu, él necesitaba su Yoda bueno, lo tiene ya aquí. Es que por 8 manas en heroísmo que entre y te cure 5 vidas y mates un bicho y prácticamente casi todos los turnos vas a poder matar bichos como no te maten al Yoda y tengas algún bichillo en mesa. Lo veo un impacto en mesa brutal para esos colores. Creo que le faltaba heroísmo eso, una carta gorda que cuando entrara dijera de verdad, ¡pum!, le dé la vuelta a la partida. Y es que esta carta le puede dar la vuelta a la partida perfectamente ella sola. Para esta carta Entonces sí yo, merece la pena tapearse de 8. ahí está.
porque es que te hace, me curo 5 y te mata un bicho. Es que la que Puede es ser muy un buena. bicho más gordo o un bicho más chico, pero un bicho cae. Ya, claro, ya según la cantidad de bichos que tú tengas en mesa, porque hacer doble, pero yo la veo muy buena, la verdad. Yo la pongo en tier este, pero vamos, de cabeza. Sí, sí. A, o la mejor de la A o la peor de la S, pero vamos, ponlo en la S. Lo veo Sí, bastante sí. bueno. Lo veo bastante bueno porque cuando empieza la gente a hacerse macitos y le van a salir yodas buenos. Sí, sí. Y la ilustración está guapa también, ¿eh? La Hombre, verdad que sí. ya ves, Es sencillita y nota. Yo creo ya. que la F está perfecto. Sí. Yo creo que Sí. la siguiente carta que vamos a subir, que vamos a hacer, es el Martian Raw, que es Martian la legendaria 6-7 La de incursión, ¿no? con Que da La de doble incursión. incursión. Yo no sé, Bueno, os dejo más a vosotros con lo que A opinéis. ver, por bajo fondo, tú lo quieres meter a lo mejor en Campaign, que es lo primero que piensas, es meterlo en Campaign. Pero claro, tiene que ir acompañado de los compis, porque darle sí, incursión sí, sí. el doble a Campaign nada más, no te No. sirve. Y los Eso, compis, es que los compis no son muy sí, buenos. Quitando la Aura no. Thing, es verdad que es bastante buena, turno 1, perdón, coste 2. Es bastante bueno, pero el otro, el Boba Fett es bastante mejor. El Boba Fett de 3 maná, un Es 3-5. que yo esta carta la veo que es muy buena, pero porque tienes que hacer un mazo súper agresivo, o sea, de pegar, pegar y pegar y pegar y aprovechar las incursiones Sí, porque muchísimo. los tradeos los vas a perder todos. Porque Los las tradeos, incursiones, claro, los bichos con incursión pierden todos los tradeos. sí, sí, los tradeos, o sea, defender van a defender fatal tu mazo, pero si eres capaz de meter mucha presión, mucha presión, mucha presión, pues es verdad que pega bastante, la verdad. Pero vamos, yo un B, me pondría en un Una B, vez, Sí, un B B por por ahí. ahí, Un B por ahí. lo ponemos en la B. sí, tier B. Perfecto, bueno, ya está, no hay mucho más de hablar para él, no Pero ha cogido mucho protagonismo. estadísticamente también está bastante bien. Sí, sí, está bien, está bien. La siguiente carta es, yo creo que es una de manual, que es el Supremacía. Madre mía. Supremacía, el troncho por excelencia. Yo, con vuestro permiso, lo voy a ir poniendo en la D. En la D, cuidado que tengo yo uno, guardado, para después. Bueno. Yo, No me quita mi sitio, no me quita el sitio. yo te lo guardo yo. A Hay otro en la D. Vale, el que no vale. entienda mucho, está empezando y no vea el vídeo, dirá, pero ¿cómo vas a poner la de 12-12 emboscada, tal y cual? La cuestión es que tienes que llegar a 2 semanas para Claro. ponerlo. Y tampoco es que lo pongas y te gane la partida. Tienes que depender de tener más vehículos, de que peguen todos. Y que son 2 semanas. Es que. Es que lo que hace es Lo veo. emboscada. Entonces, por ejemplo, el devastador por Sí, 10 te mata a uno y te impide que te peguen. Pero este claro. te mata a uno, pero yo puedo seguir pegándote. Sí, sí. No sé, yo lo veo demasiado bestia y. Sacar una nave bestia por decir, venga, adelante, pero. Porque la tengo Nah, y pone una L abajo y es legendaria. Sí, efectivamente. la veo muy corta. Porque yo la veo corta y no sé, no es mejor Es, que la es que, aniquiladora. es que es demasiado cara. Es que es demasiado cara. Esto en el pie, lo único que se puede jugar es en el pie. Ya está, y que el pie rampee mucho, no sé qué, y te saque el bicho troncho y no tenga mucha respuesta. Pero por lo demás, no sé, la Sí. verdad. Yo que estáis en la D, tranquilita, no le molesta a nadie. Yo creo que la siguiente cartita pues puede gustar un poquillo más porque es el Gran Inquisidor. Yo creo que Buena es carta. mejor que los dos líderes, ya de primera. Sí, Soltando pero con los esto. líderes es facilísimo. Sí, Tampoco muy me buena tira un carta. triplazo, pero Y la ilustración en dibujito también está guapa. está guapa, Está guapa. Está guapa, está guapa. Pero, Yo la veo muy buena carta. sí. Muy buena carta porque no te la van a poder traer de turno, te asegura que vas a pegar de 4, tiene la fuerza. Por ponerle una pega que tiene 4 resistencias y está el Open Fire o algo de eso, pero por lo demás, Al final carta por muy carta buena carta. también. Sí. Sí, Si sí, tuviera, no, sí, sí, la si verdad que sí. tuviera, si tuviera 5, Hombre, no, que el no, inquisidor antiguo de C1 te lo enderece 2 veces, a lo mejor no, no. Si estaría fuera mejor. esta carta igual, pero en vez de un 4 un 5 entonces sería, vamos, tier F, pero vamos, Sería muy buena. sería de los. Yo la pondría Pero vamos, yo la en el pondría tier A, en la. Yo la Sí, pondría en la. es que es muy buena, es que parece que no, pero engaña, ¿eh? Es No, que no, sí, sí, sí. esas La carta es muy buena. características no las hay, ¿eh? Por No, 3 no, un es muy tres buena. cuatro fuerza con el rojo maldad no hay mucho. 3-4 que Quitándole. pega de 4. O Claro, sea, claro, 3-4 de pega de que 4. pega de 4 y que no te lo pueden traer al primer turno. No, y que después tiene una habilidad que los demás inquisidores, bueno, Ahí mejor está. No, tenerla no, que no, sí, ahí mejor está. tenerla que no. Sí, sí, Ahí está. efectivamente. Bueno,
Está bien, no hay mucho más. Yo creo que la siguiente cartita es rarísima, no sé qué opináis vosotros, que es el Ruta Legado, también conocido como el Periscopio. Yo El ya... periscopio o el pendrive, El como le pendrive, diría el Dani. pendrive también puede ser No, buena, yo, pero... yo le digo pendrive. El pendrive, el El periscopio... pendrive. la metemos en la C si queréis ya. Tampoco la voy a meter en la D, pero... La Oye, única opción métela buena por el es lado. en el front. En el throne En el de los front, Wendefites coleccionan los dos veces, en el- del set nuevo. con el Eniata. Que entre con el Eniata, te pegue de 3 y cuando muera te barre la mesa. Porque te hace 12 daños dividido como tú quieras. Entonces, por ahí es lo único que te puede escapar que diga tu hostia. Ahí sí es legendaria en ese momento. Pero claro, en ese momento. Por lo Sí, demás, mucho, Y que muy no te, situacional. y que no te metas sin en el No Glory. front. Ay, hombre, claro, si te meten No Glory, madre mía. Claro. Bueno, ¿dónde la pondríais vosotros? En el C. ¿En el C? En el C. ¿Ojito? ¿En el C? Sí, yo Venga, creo que vamos sí. en En el el C. C está Es bien. Al que ladito por muy buena que de... esté en el throne, por muy ¿Cómo? buena que esté en el throne, Grogu por 3, un 1-6. Vale, pero el Ruta Legado por 5, un 3-3. Tío. Un 3-3. Sí. Tú quieres que se muera, pero vamos, si pega mejor, ¿no? Algo. Es por tener un barremesa y que tiene un barremesa y te puede limpiar la mesa y te puede solucionar la partida, pero tiene que ser con el Throne. Porque 6 daños, vale, está bien también, pero con el Throne 12 sí lo veo bueno. Bueno, no sé. Ahí está. También tiene que morir, ¿eh? Que es una nave espacial. No, Ahora hay muy no, poco espacio. con el Eniata, eso solo con el Eniata. Sin Eniata, es que tiene que ser Eniata con Throne. A ver, es muy revisado. Bueno, pues seguimos Bueno, con la siguiente cartita. La siguiente cartita es la princesa Leia, la cartita meme. la cartita ¡Ojo! meme. Ley Organa. Con el poder de la fuerza. Vamos Espacial. Unidad a la espacial, Tierra. ¿eh? Cuidado. Qué disparate, ¿eh? Sí. Está guapa la carta, ¿eh? ¡Qué valor! Hijos de puta. Hijo Me puta, gusta esa la han tanto, jugado, ¿eh? tanto por el meme, tanto por la carta. Me gusta. ¡Qué barbaridad! Es buena, Ahí te es la buena mando. carta. Pero, Mis no, la 10, carta mis es muy 10, buena, ¿eh? mis 10. Por aparte de la carta es muy buena. Con dos cojones ahí. Ley espacial. La carta es una bomba. Por 5, un 5-5. Utilizas la fuerza, la vas a tener, lo bajas para abajo, todos tus bichos +2/+2, incluso aunque la maten. O sea, puedes matarla Sí. y tus Y bichos van a efectivo seguir de- teniendo +2/+2. Y ella se Sí. convierte en un 7-7. Por si Y quieres el- trodeármelas de turno, no vas a poder. Te va a Sí, costar sí, trabajo. sí. Es buena, ¿eh? En un mazo de que tenga muchos bichitos de heroísmo, es Yo el bastante único, bueno. yo el único fallo que le veo es que no es al momento. En plan, me gustaría que Sí, claro. Tienes fuera que a lo mejor un ponerla buen y player. gastar la fuerza. Sí. Entonces sí. No sé, Pero te la también te pueden- digo te que la pueden también te digo que matar. si en ese momento no la pones por quemar maná y luego las quieres bajar, Pero- no podría si es un buen player. Pero la puedes colar fácilmente. ¿eh? Sí. Yo lo Sí, pondría en el A. el agro tiene mucha. El agro contra control juega una carta y coge iniciativa. Y el agro te puede liar tarde. Bueno, pues la podemos poner en la A tranquilamente. Yo la pondría en la. Muy bien, muy bien. Me parece correcto. Aquí tenemos la siguiente, Dark Malak. Cuidado, Dark Malak. Dark Malak, Dar mala. La falsa nave La de falsa Boba, ¿no? nave Claro. Boba, efectivamente. Se ha quedado a la mitad. Se ha quedado Sí, en... nos creíamos se ha quedado en siempre Fire. estaría enderezado, pero tiene que estar el líder desplegado. Entonces por ahí baja un poco. ¿Que sigue siendo muy buena? Sí, es muy buena. Pero Es que en el Te ha late game no te faltado. sirve. Hace turno 10 recursos, tú metes un dar mala, girado. Yo Sí. ya podría entrar enderezado. le ha faltado eso, que Le ha faltado entrara siempre enderezado. Pero bueno, Yo la El verdad estadístico. lo veo estadísticamente Bueno, muy bueno, con sí, líderes, con formidable. ciertos líderes. Ciertos líderes como Sí. Revan o Maul, Sí. que salen al 5. no, sí, seguramente Bueno. vas a intentar siempre Oh. jugarlo en el turno del líder y que entre enderezado. En muy buena curva carta. con Dartirano. Sí, Yo lo pondría en la B. Yo la verdad que yo lo pondría en la B porque sé que vosotros lo pondríais en la B. Yo lo pondría en la A. Pero bueno. ya, de los mejores de la B lo puedes poner si quieres. Bueno, o- lo vamos a poner en la B. Pero- Ya luego cada uno que opine que cuál es mejor que cuál. Para mí en la B. A mí yo, también la ve. yo ahí está sí, en la B. ya tranquilamente. después nos dejáis en comentarios Sí, a ver qué vosotros. opináis ustedes. Sí, Si subiría pondréis el más para precio. arriba, más para abajo. Bueno, nos Ya quedan después nos vais nos quedan diciendo. ya poquitas cartas, ¿eh? Nos quedan poquitas cartas, Vamos. nos quedan poquitas cartas. ¿Quién más? Por Aquí acá tenemos podría- a Oporrancisis. Es un bicho que Oporrancius. estadísticamente, Oporrancio, estadísticamente Oporrancius. es muy bueno por 3, un 3-5. El único fallo, doble verde. Pero
todo prácticamente, creo que no es ni prácticamente, creo que es literalmente todas las cosas que pueda tener otro bicho en tu campo la tiene él. Puede entrar Sí. con ambush, Y si hay mucho aparte, con y ambush. aparte, la que son incursión y recuperación es 2. Aunque tu Dos. bicho No, tenga recuperación recuperación no. 1. Sí. Sí, 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 sí. Aplica. Recuperación y incursión Ah, 2. Sí, sí, incursión. sí. Incursión 2 y puede Ah, sí, poner sí, lo sí, mismo. sí, Se sí. aplica a recuperación. Sí, sí. Sí. Joder. No, la carta. Tú tienes recuperación 1, pero él tiene 2. Sí. La carta, si le sale un mazo jugable y que él pueda entrar bien, se van a jugar 3 copias 100% porque va a ser muy buena. Pero, ¿qué mazo es ese? Yo no lo sé. Si ustedes lo sabéis, La Morgan, pues pero vamos, la Morgan. A mí me entra muy temprano si tú quieres tener todas esas habilidades, tú quieres tener bichos en mesa a los que yo poder copiarle las habilidades. Y en turno 3 claro, no tengo ningún bicho para copiarle nada. Yo, si me Los tendrás bichos de permitís, uno. turno, los bichos de turno 1 no suelen tener emboscada, ni suelen tener sabotaje, ni suelen tener escudo a lo mejor. Pero un yo, si doble me verde. permitís, lo voy a poner en la C. Ah, sí, 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 está bien. bueno, te lo permito. Permitido, ¿no? Acceso que te lo doy, vaya, Permitido. mucho. Admitido, Permitido. vaya. No sé ni hablar ya. En fin, esto no puede ser. Siguiente carta. Esta carta le va a encantar a mi hermano, es una locura, Mira, yo creo que sí. Va a ser la mi Hombre, favorita, la del tu C, ¿no? favorita del C, Daniel. El mitosaurio. Ostras, el ¡Grande! Capullos. MVP. Madre MVP. Claro, mía. la Yo creo mejor. que esta La era mejor la carta Tú para cartita. te ríes, pero tapearte de 9 y que no te puedan echar un waylay, hombre, por favor. un Golfi. Yo, con el permiso de Jesús, lo estoy poniendo ya en la D. Yo, si quieres Ahí está, argumentar no algo. es supremacía. Es que es una Eh, locura, Yo tío. creo que es el Es señor de la D. la mejor carta para tenerla fuera del mazo. Sí, Sí, junto con el padre y el supremacía. sí. Que lo mismo de aquí a un mes gana el Mundial Las Vegas uno con 3 copias, ¿eh? Pero bueno, Oh, mira, Para quién sabe. descansársela con un for the throw. muy buena esa jugada. Muy, muy, muy buena. Que Y aparte, si tú aquí. tienes, si tú tienes, por ejemplo, Darth Maul líder, te lo convierte en mandaloriano. ¿Tú has ¡Oh! pensado eso? ¿Tú has pensado eso? Yo no lo había pensado, ¿eh? Claro que no lo había pensado. Es ¿Lo que subimos a la Darth F tiene, o al tema? tiene muchas posibilidades. Nada, nada, pobrecito, Mira que está guay en verdad el bichillo, está curioso. Bueno, la chupo un poco. Está gracioso el capítulo del mandaloriano, pero... Sí, es verdad, está guay. Yo creo que Es para cogerlo, si es que la. no... La siguiente cartita es. Para mí, la que yo dije que antes había una carta más cara que Vader en la edición. Yo creo que es el mismo, pero cuando no estaba pasado de fuego, que es Anakin Skywalker. Odio, Anakin. Agüita. Agüita de coco. Yo, Es la mejor legendaria. yo creo que es la mejor legendaria, y no solo eso, sino posiblemente una de las mejores cartas del juego. Cuidado. Sí, con, sí. con el respeto de Poe, de Luke y No, no. Vader. Perdonadme, Vale, pero ¿vale? Con el contando vigilancia. que todos esos los van a banear próximamente, ¿sabes? O Sí, sea, eso van a ya, rotar tarde o temprano. ya es de las mejores en el momento que roten, Va a ser un... y ya lo es, ¿no? Y que ya se va a jugar en infinitos mazos. Al ser solo azul, va a entrar en infinitos mazos y va Va a bien ser con una. malos y con buenos. Sí, sí. Y con los mazos que llevan ya buenos y malos, entonces ya que te hagas 2-3, o te hagan -6 a un bicho, o te hagan un -3 a uno, un -3 a otro, un 5-7. No me quiero imaginar un menos 6 con ambush. Bueno, Yo, Como estás -3 aquí, -3 allí, y te metes un ambush al otro, y tú, pero bueno, bueno, déjame algo vivo. sí. yo, bueno, si veis que por casualidad de la vida el mitosaurio ha desaparecido de la letra D, lo estáis buscando, yo sé que estáis buscando el mitosaurio de la letra D, no está en la D, está en el hombro de mi hermano, porque él ama al mitosaurio. Yo creo que el mitosaurio merece estar ahí, está ahí, está tocándolo ahora mismo. Déjalo. Claro, y es como. Está ahí el mitosaurio, yo creo que no lo voy a mover, la verdad. Si no os gusta, yo creo que el tier Dangui está ahí. Para Ahí está, mi tía. Es suyo, es suyo. Bueno, yo creo que se ha quedado un tier bastante correcto. Incluso hay uno fuera del tier. O sea, que ya. Locurón. Yo creo que está muy bien. Yo creo que la mejor carta. Pues podemos decir cuál es la mejor carta para cada uno. Para mí es Anakin. Pero yo le tengo mucho cariño a la cartita del Darth Malak. La verdad, me gusta mucho. Pero es la mejor. Para mí la mejor es Anakin. Vader con ambush también es bueno, pero sin ambush prefiero Anakin, Claro, totalmente. claro. Y como con cariño y eso, a ver, me gusta bastante el Qui-Gon. El Qui-Gon tiene juego, Sí.
Qui-Gon es una carta que ella sola le puede dar la vuelta a la partida. Sí, está muy guapa. Entra como el Vader antiguamente. ¡Pum! Y te lía y está. Sí. Me gusta por Yo eso. creo que la mejor también es Anakin, porque es que Darth Vader es muy bueno, pero depende del ambush. O sea, si fuera con ambush, Darth Vader es mejor. Pero sin ambush, yo creo que el Anakin por sí solo Tampoco es es malo muy Anakin bueno. con ambos. No, me ¿Quién? mejor todavía. Tampoco es Es malo mejor. Anakin No. con ambos. No, ya, pero Darth Vader con ambush, Es mejor. mucho pero. Es lo Pero que- vamos, yo creo que para mí eso, Anakin creo que es la mejor. Y con cariño, además, pues el Yoda. Creo que el Yoda ahí la Anda, ha vaya entrado súper Jesús a bien. tenerle cariño a el padre. No, a Yoda también, a un tier F. Nada, El bueno, padre. qué locura. Bueno, en Y fin. bueno, en fin, este ha sido el tier, bastante bien. El Dani, bueno, yo creo que soñará hoy con el mitosaurio. Yo creo que- Por supuesto. Todos soñaremos. Todos con él. soñaremos con él. Y siempre ya haremos uno fuera de la baraja. Siempre. En nuestro caso 3, porque nos pillaremos 3 incluso siendo malísimos. Pero bueno, ya está, no hay mucho más. Ya os digo, gracias por ver el vídeo. Tenéis nuestra caja de comentarios, que me encantaría que pusierais cualquier cosa que veáis que no estamos de acuerdo con vosotros. Y dónde pondríais al mitosaurio, también me gustaría saberlo. Y bueno, darle me gusta, compartir, darle La a la cajita de campanita, comentarios, suscribirse. la campanita, que llegáis del trabajo, imaginarse, llegáis del trabajo cansados, se sentáis, ¡pum! Notificación, vídeo de TRF, partida, Bosco Azul contra Bosco Azul. Qué apetecible, ¿eh? ¡Hay que meterse, hombre! ¡Hay que ver los vídeos! Bueno, nada, muchas gracias, chao, chao. Bye, bye. Venga, hasta luego. Chao, chao. Adiós.